Bienvenidos y bienvenidas a Contrapunto, esta sección de Otro Punto Digital en la que pretendemos abordar con un poquito más de profundidad algunos temas que están en la agenda local, en la agenda regional y en este caso un tema que ya lleva varias semanas en la agenda y seguramente va a dar mucho de qué hablar porque tiene múltiples aristas y nos entusiasma mucho poder analizarlo, sobre todo con quienes conocen de la materia, y tiene que ver con la situación que atraviesa la justicia de Río Cuarto, el Poder Judicial de Río Cuarto y la justicia como servicio para los ciudadanos, ¿no? En este caso agradecemos muchísimo la visita de quienes han venido a dialogar con nosotros, Alberto Fernández, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, muchas gracias por haber venido hasta acá, y Oscar Testa, ex juez de aquí de la ciudad de Río Cuarto, muchas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a arrancar, si te parece, Alberto, un poco con lo que ha sido un reclamo que ya ha estado en la agenda, por suerte, digo, varias semanas, porque a veces es difícil o piensa uno en lo que tiene que ver con la justicia, se plantea muchas veces desde lo que remite un sector, a los profesionales del derecho y demás, y me da la impresión, vos decime si es así, que ahora el reclamo que llevan adelante desde el Colegio de Abogados ha trascendido un poco más o se ha construido de manera que se entiende que es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía de Río Cuarto y la región. ¿Cómo ha sido construir también y poder llevar adelante este reclamo en estas últimas semanas? Sí, el Colegio de Abogados hace ya bastante tiempo que viene planteando algunas cuestiones. El Colegio de Abogados tiene, entre otros objetivos o funciones, es el de trabajar para mejorar el servicio de justicia. Y considero que como institución tenemos el deber ético de plantear algunas cuestiones que observamos en lo que hace a la prestación del servicio de justicia. Si no lo hacen los abogados, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, en ese sentido, por ahí tenemos una mirada crítica sobre el sistema judicial y puntualizamos algunas cuestiones o áreas de mejora que siempre hay, ¿no es cierto? Así como también destacamos las cuestiones que son buenas del Poder Judicial, que hay muchas, pero últimamente sí hemos puesto el foco en algunos aspectos que nos preocupan sobremanera porque son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la Fiscalía en Río Cuarto, últimamente el tema del paro judicial, el paro de los empleados de tribunales, pero después la cuestión del fuero laboral, en fin, distintos temas que procuramos poner sobre la mesa para debatir y empezar a, entre todos, buscar soluciones. Entonces, si quieres, de lo más micro a lo más macro. Lo más reciente que tiene que ver con estas medidas de fuerza del sindicato que representa a los trabajadores judiciales, pensando en lo que ha sido el día a día de los abogados que se han acercado a estos tribunales, cómo ha sido, digamos, lo que han tenido que atravesar y que ha llevado a decir, bueno, efectivamente en estos días por lo menos la justicia está trabajando con más lentitud para la cantidad de causas que se manejan aquí en Río Cuarto, que no solo tienen que ver con la ciudad, sino con la región, y pensando también que hay, como vos bien decís, también menos fiscalías funcionando. La situación de los empleados de tribunales ha sido muy grave. Esto empezó en mayo, hubo 14 paros, 14 medidas de fuerza. Eso tiene un impacto directo en el servicio de justicia. Así que el primer comunicado que emitió el Colegio de Abogados fue el día 22 de mayo y nuestro pronunciamiento fue un pedido muy concreto y muy básico, que es solicitar que las partes que están en conflicto, que es el gobierno de la provincia de Córdoba por un lado y el gremio que nuclea a los empleados de tribunales por el otro, se sienten a dialogar. Y ese reclamo que hicimos a partir del 22 de mayo lo fuimos reiterando en distintas instancias y afortunadamente ahora, la semana pasada, el día jueves, 18 de junio, ha habido un acercamiento entre las partes con un resultado positivo. Positivo en el sentido de que empieza a haber un principio de solución. No es que hayan llegado a un acuerdo, todavía no han arribado a un acuerdo, pero por lo menos el gremio ha dicho, mientras dure esta etapa de diálogo, no vamos a hacer paro. Y el gobierno también se comprometió a escuchar el reclamo y empezar a buscar una alternativa para superar esta situación. Y eso es algo elemental. Cuando las partes empiezan a dialogar,
empiezan a aparecer las soluciones. Cuando el diálogo está cortado, es muy difícil que se supere un problema. Bueno, estuvo cortado durante mucho tiempo. Por suerte ahora aparentemente hay un contexto diferente, hay voluntad de las partes en empezar armar esta mesa de trabajo, activarla. Bueno, creemos que es el principio de la solución del problema. Oscar, te consulto por tus años, así trabajando en tribunales, ejerciendo, habiendo sido magistrado justamente. ¿Notás en esto que plantea Alberto, que plantean desde el Colegio de Abogados, cuestiones que ya hace mucho tiempo también se reclamaban y siguen, por ejemplo, ahí sin arrancar? Mira, la cuestión de las crisis dentro del Poder Judicial son cíclicas, es decir, a unos años de tranquilidad sucede siempre una situación grave. De hecho, a mí me tocó ser superintendente en la anterior crisis, cuando se había llegado incluso a ocupar los tribunales del Palacio de Justicia de Córdoba por parte de los empleados. La situación, creo que en este momento, y precisamente eso también amerita la intervención muy útil, por supuesto, en todo esto del Colegio de Abogados, ¿cómo se llama esta institución de Saleme? El Consejo Económico y Social, que también ha tomado cartas en el asunto. La gravedad de la situación importa en múltiples planos, impacta en múltiples planos. Por un lado, el tema salarial de los empleados, que realmente está en niveles bajísimos. El año pasado se generó un éxodo de personal importante, cuando realmente siempre el poder rendir bien y entrar al tribunal ha sido una aspiración de prácticamente un sector amplísimo de los estudiantes de abogacía, quienes lo habían conseguido se iban realmente porque uno ve cuál es la situación actual y realmente cuando le aparece una oportunidad, muchas veces ni siquiera vinculado a la profesión, lo fuerza a tomar algún tipo de medida de esta naturaleza. De hecho, esta mañana me estaban explicando la situación de una abogada que es madre soltera, que está pagando 400.000 pesos de alquiler, gana 1.000.000 de pesos, y está haciendo alfajores para poder completar un ingreso que le permita subsistir, nada más que ¿Eso desmitifica o algo que quizás antes se pensaba que tenían un buen pasar todos los empleos judiciales? De eso hablo, de los cíclicos, precisamente. Hay épocas en las cuales ha estado bien y hay épocas en las cuales los ingresos han sido pésimos, y en este momento estamos precisamente atravesando una situación de esa naturaleza, y es lo que precisamente ha motivado al gremio a tomar este tipo de medidas. El año pasado, si no me equivoco, alrededor debe haber sido entre agosto y octubre, por allí se había llegado a un arreglo con la posibilidad de que en un lapso de 4 años se iba a llegar al sueldo, equipararlo al 90% de lo que ganan los empleados de la Justicia Federal. Se había dado un pequeño aumento en ese momento, que luego, con las medidas que se tomaron a fin de año, con el incremento de los aportes a la caja, a la PROF y demás, se terminaron licuando completamente. Eso ha generado que este año realmente la conflictividad fue intensa y realmente está funcionando, yo no diría ni siquiera media máquina, menos de media máquina de tribunales. Estamos ahora, digamos, en una situación, como decía Alberto recién, atravesando este periodo de diálogo que esperemos definitivamente que dé algún tipo de resultado, porque si no, la opción es decir, este diálogo termina el día 30 de junio. Y ya, si no se llega a un arreglo ahí, tenemos 3 días de paro, el 1, el 2 y el 3 de julio, y después empieza la feria, y hay otro paro previsto de 60 horas a la vuelta de la feria. O sea que realmente la cuestión o se soluciona ahora o terminará realmente en un conflicto con una intensidad tal que me parece que estamos bordeando ya la denegación del servicio de justicia. Te consulto, Alberto, corregime si así un dato que cuando ustedes presentaron, que me pareció muy importante, este reclamo bien de base institucional, ¿no? Junto al Consejo Económico y Social, las distintas instituciones que lo integran, sumándose también a manifestar preocupación por la situación del Poder Judicial en Córdoba y en particular en Río Cuarto.
En el fuero penal, ¿es cierto que de la cantidad de causas que han ingresado, cerca de 70 son las que se han resuelto en cuestión de décadas, es así? Esa es una información que se obtiene de la página del Poder Judicial. En el año 2025, según los datos de la página, ingresaron 12.000 causas y se resolvieron 860. En lo que va del 2026, se mantiene la misma relación. Ingresan aproximadamente 1.000 causas por mes y se resuelven 75 por mes. O sea que la tasa de resolución de casos que ingresan al Poder Judicial es bajísima. Y eso tiene que ver con deficiencias estructurales del sistema. Ya no la coyuntura que estamos atravesando motivada por el paro, sino deficiencias estructurales en el funcionamiento, en este caso concretamente del Ministerio Público Fiscal. ¿Y esto ha sido así? ¿Lo has visto así también en décadas anteriores, Oscar? ¿Es un porcentaje mínimo el que se termina resolviendo? Sí, siempre ha sido así. Digamos que el porcentaje es bajo respecto de la cantidad de causas ingresadas. Es decir, no causas ingresadas, sino denuncias presentadas. Incluso en esta situación también hay una subvaloración de las causas entradas, de las denuncias presentadas, porque se contabilizan exclusivamente las de las unidades judiciales. Tenemos acá en Río Cuarto otro problema enorme con las unidades judiciales también. Tenemos solamente 3, Banda Norte, el Centro y Alberdi, y hay un montón de lugares que no tienen, es decir, que no están cubiertas con las unidades judiciales, y ahí eso escapa a la estadística oficial del Poder Judicial de la provincia. De hecho, el sábado salió publicada una nota en La Voz del Interior que decía que según algunas fuentes consultadas por La Voz en tribunales, no serían 12.000, sino que serían 16.000 las causas que ingresaron en 2025 y se resolvieron 860. Es como dice el doctor, acá en el sur de la ciudad y en el oeste de la ciudad no tenemos unidades judiciales. Y tenemos a su vez otro montón de problemas serios que también están vinculados a la cuestión penal, que es la falta de personal de las unidades judiciales. Las unidades judiciales deberían funcionar 24/7 durante todo el año, y sin embargo, por ejemplo, el fin de semana queda por allí un empleado para tomar las denuncias y todo lo que es la conflictividad social en las áreas en las cuales están trabajando. Y realmente, por ejemplo, uno toma el ejemplo de Banda Norte con la Higuera es totalmente integrado. Es un solo conglomerado, y ese conglomerado tiene una unidad judicial cuando tienen entre los dos lugares alrededor de 75-80.000 habitantes, tranquilamente. Es absolutamente imposible, es decir, están, pero no se puede pedir que cumpla adecuadamente la función, e incluso por el agravante de que hay montones de actividades vinculadas, como por ejemplo el tribunal que cuenta con un solo médico psiquiatra, que la doctora Cafaraki, y no es para Río Cuarto, es para todos los departamentos del sur de la provincia. General Roca, Río Cuarto, Juárez Herman, cumple funciones. Es decir, ¿cómo se puede explicar que en un área con 300.000 habitantes la justicia tenga que responder en materia de menores, de violencia doméstica, penal, familia, etcétera, con un solo psiquiatra? Es imposible directamente. Incluso un convenio que se hizo con la municipalidad tampoco está dando la respuesta adecuada, como que era lo esperable dentro de este tipo de situaciones, y tampoco se vislumbra que haya una solución a ese problema, como la necesidad de crear 2 nuevas fiscalías. Ahora están diciendo que no hay lugar en el Palacio de Tribunales para montarle, y eso realmente no suena a algo serio. Un edificio que hace 5 años que está funcionando, 6 años, y que con una readecuación o una redistribución de espacios, con toda seguridad se podría hacer y poder crearse esas 2 fiscalías que son absolutamente imprescindibles. Bueno, eso es importante, eso que acabas de mencionar, Oscar, porque está muy interesante lo que comentan ambos. Hay una cuestión estructural de base de recursos humanos, de una cuestión que debería tenerse en cuenta. El Tribunal Superior de Justicia, supongo, tendría que visitar, digamos, las instalaciones del Poder Judicial de Río Cuarto, dialogar con los empleados, las empleadas, para ver la situación y dimensionar también las necesidades, ¿no?
Pero pensando concretamente, yo creo que es un poco la punta del iceberg por lo que ha sucedido en mayo, la destitución de 3 fiscales, 2 de ellos de Río Cuarto. ¿Les han comentado algo, Alberto, a ustedes, al Colegio de Abogados, en relación a cómo, en qué estado se encuentra lo que sería el nombramiento de esas 2 fiscalías que, como bien mencionaba Oscar, son muy necesarias para una ciudad como Río Cuarto y toda la región sur? Nosotros no tenemos información oficial acerca del nombramiento de los fiscales que tienen que reemplazar a los 2 fiscales que han sido destituidos. La semana pasada o la anterior presentamos una nota, la presenté personalmente desde mi CIDI ante el gobernador y ante el Ministerio Público Fiscal, pidiendo información en ese sentido, o sea, que nos digan si van a nombrar a los nuevos fiscales, cuándo y con qué modalidad, o si no los van a nombrar, cuál es el fundamento de esa decisión. De la gobernación todavía no nos han respondido, sí nos respondieron hoy del Ministerio Público Fiscal diciéndonos que no depende de ellos, que depende del Poder Ejecutivo. En definitiva, no nos dieron una respuesta concreta, que es lo que nosotros esperábamos, que nos digan los vamos a designar o en tal fecha o en tal plazo. O sea que por ahora, al menos en el corto plazo, no los van a designar a los fiscales que tienen que reemplazar a Di Santo y a Miralla. Vamos a esperar la respuesta que nos da el gobernador y en función de eso decidiremos los pasos a seguir. Pero la posición del Colegio de Abogados es llevar adelante acciones para que esta situación se visibilice, se tome conciencia de la gravedad del cuadro y se busque una solución. Concretamente lo que pedimos es que por lo menos se nombren a los 2 fiscales que tienen que reemplazar a estos, al doctor Miralla y al doctor Di Santo, que han sido destituidos hace poquito. Repasando un poquito la cifra que nos decía hace un rato Alberto, hay 4 fiscalías entonces funcionando en este momento, sumando el contexto de los paros que ha habido, de distintas deficiencias que hay en materia de recursos humanos. ¿Cuántas causas nos había dicho que ingresan más o menos mensualmente para 4 fiscalías que están funcionando? O sea, originalmente Río Cuarto tiene 4 fiscalías desde hace muchísimo tiempo. El año pasado se designaron 3 fiscales más, 2 fiscales multifuero, con lo cual iba a haber 6 fiscales multifuero y un fiscal narcotráfico, con competencia exclusiva en narcotráfico. Pero resulta que hay 2 fiscales que fueron destituidos y un tercer fiscal, que es el doctor Moni, que está de licencia por una cuestión de salud. O sea que seguimos teniendo 4 fiscalías. Y es muy poco para Río Cuarto, como decía el doctor, no solamente abarca la ciudad de Río Cuarto, sino que es toda la zona, toda la región. Son más de 300.000 habitantes los que tienen que cubrir estas 4 fiscalías, y es muy poco para la cantidad de causas que ingresan. La prueba está en los números, o sea, ingresan 12.000 causas y se resuelven 860. Mira, Alberto, voy a completar un poco lo que es la idea tuya, porque la cuestión es peor todavía. Cuando yo ingresé a tribunales en el año 79, había 2 fiscalías, con 2 secretarías cada uno. Cuando se crean la fiscalía de tercera y cuarta, allá a principios de los años 90, como una cuestión de emergencia, porque siempre es de emergencia, siempre hoy y después lo vamos a solucionar, se dividieron las secretarías y se nombraron 2 fiscales, pero no se nombró ni un secretario ni un empleado más. Y así quedaron. Es decir, año 79, hacia atrás no sé de cuánto tiempo, porque no estaba, yo no era de acá de Río Cuarto tampoco. A la fecha, la votación es exactamente la misma. Lo único que se agregaron son 2 fiscales para resolver. Estamos hablando de hace 40 años. Claro. Más de 40 años. Más, 50 casi. Claro. Sí. No me imagino lo que era Río Cuarto, tenía 3 o 4 torres cuando yo llegué acá. Y uno mira la ciudad ahora y tiene exactamente el mismo espectro penal para hacer toda la investigación fiscal. Ahora, escuchando todo lo que ustedes plantean, me parece interesante, voy a decir una novedad, ¿no? Pero ver lo que se ha invertido en infraestructura, que seguramente era necesario, ¿no? Con el edificio que funciona ahora cerca del centro cívico ya hace un par de años, pero como en materia de personal o de estructura, de jerarquías, digamos, de todo lo que tiene que tener
el Poder Judicial para poder funcionar, no ha cambiado mucho. Me quedo sobre todo un poco con esa reflexión. Sí. De hecho, desde la Asociación de Magistrados, te digo, desde el principio de los años 90, 30 años ya, que se viene peleando por la segunda Cámara Laboral. Y seguimos con la misma Cámara Laboral que había hace medio siglo atrás, más. Históricamente siempre hubo una sola. La Cámara Laboral fue creada por ley en el año 2017. Todavía no se ha puesto en función. El Juzgado de la Carlota fue creado por ley hace 2 años, se publicó en el Boletín Oficial en diciembre del 2023, todavía no se ha puesto en función. Los 2 fiscales multifueros que fueron creados por ley y que se designaron a fin del año pasado fueron destituidos, todavía no han sido puestos en función. Entonces, los responsables políticos de esta situación creo que tienen que tomar nota de la gravedad de esta... Es como que en los papeles está, pero no se efectiva. Claro, entonces es muy grave esto que está pasando en lo que hace el servicio de justicia. Y hay que empezar a trabajar en el tema para superar esta crisis que desde nuestro punto de vista hoy está atravesando el Poder Judicial. Como le digo, hay un montón de cosas que son buenas del Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos jueces probos, jueces imparciales, independientes. Eso es muy bien, está muy bien. Pero después tenemos serias deficiencias estructurales que hay que trabajarlas. Hay que ponerlas sobre la mesa, empezar a debatirlas y buscar soluciones. Hay que sentar esa mesa también a los legisladores, que son los que dictan la ley de presupuesto, porque los recursos son limitados. Entonces, empezar a dar ese tipo de debates que yo creo que hoy no están lo suficientemente presentes para superar esta situación que nosotros observamos y analizamos de la realidad del Poder Judicial, por lo menos en nuestra circunscripción. Bueno, eso último que mencionas, Alberto, me parece muy importante porque más allá de la independencia de poderes, que por supuesto tiene que estar, hay cuestiones de voluntad política, me da la impresión, ¿no?, que tienen que ver con decisiones políticas del Ejecutivo en lo que es la designación de presupuestos. ¿Han tenido algún diálogo con legisladores? Bueno, sé que en el Consejo un poco esto ha reverberado, al menos hay concejales de la ciudad que han tomado el tema. ¿Cómo lo ven desde el lado de la dirigencia política? ¿Está dimensionando lo que implica este reclamo que llevan adelante? Yo creo que todavía no se ha tomado debida nota de la gravedad de la situación. Los responsables políticos creo que todavía no han tomado nota de la gravedad de la situación. El Colegio de Abogados está dispuesto a utilizar un gran altoparlante para señalar estas cuestiones y dar los debates que haya que dar. Insisto, los recursos son limitados, pero entonces hay que empezar a ver qué se hace con los recursos limitados que hay. Y creo que tiene que estar presente el Poder Ejecutivo, que es el que se ocupa de ejecutar el presupuesto, pero también tiene que estar presente el Poder Legislativo, que es el que dicta la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes que se dicta todos los años. ¿Por qué? Porque es la ley que dice qué se va a hacer con la plata el año siguiente. Entonces, si este año se va a dedicar la ley de presupuesto para ver cómo se va a recaudar y cómo se va a gastar en el año 2027, bueno, esa es la discusión que por lo menos queremos dar desde el Colegio de Abogados. Hay otra cuestión que también está dando vuelta en todo esto, que es muy correcto lo que vos decís, Alberto, pero digamos que la legislatura, a través de la aprobación del presupuesto, le va a asignar al Poder Judicial una partida determinada. Y esa partida luego es asignada específicamente y distribuida por el propio Poder Judicial, es decir, por el Tribunal Superior de Justicia. Y lo que yo estoy observando, haciendo un análisis de causas de entrada, cantidad de habitantes, cantidad de fiscalías y tribunales que tienen, veo como no sé si ustedes lo notan también, como una discriminación hacia Río Cuarto respecto de ciudades como San Francisco, Villa María, por ejemplo, sin mencionar a Córdoba capital, porque todos sabemos que en todas las reparticiones públicas, primero está Córdoba y después si queda algo se le da al interior. Tanto Villa María como San Francisco tienen una estructura más amplia, más acorde a la cantidad de habitantes que tienen, que lo que tiene Río Cuarto. Y Río Cuarto realmente es postergado sistemáticamente en cuanto a la asignación de recursos para todo este tipo de cuestiones que son absolutamente imprescindibles y que a mí
me generan una inquietud permanente. Es decir, ¿qué va a pasar el día que pase algo grave y el sistema no responda de la manera adecuada? Siempre habrá un chivo expiatorio que va a pagar los platos rotos, que es precisamente gente de dentro de la justicia. y si esto sigue así, no me cabe ninguna duda de que simplemente es cuestión de sentarse a esperar que ocurra. ¿Lo has notado así, Alberto, esta inequidad quizás en la distribución de los recursos en lo que son los tribunales del interior? Sé que también hay un reclamo fuerte que ha llevado adelante los distintos colegios de abogados de la provincia. ¿Han podido tener contacto también con ellos? Sí, Río Cuarto tiene una participación activa en FECACOR, que es la Federación que nuclea los 11 colegios de abogados, y con respecto a lo que marcaba el doctor, creo que es así, creo que es, no hay un equilibrio en la distribución de los recursos y del personal que integra el Poder Judicial, por lo menos entre Córdoba Capital y Río Cuarto, pero nosotros, o sea, el Colegio de Abogados lo que está haciendo es hacer un análisis de las estadísticas y de la cantidad, por ejemplo, de la cantidad de fiscales por cada 100.000 habitantes cuántos habitantes hay por fiscalía, una cosa así es lo que se está haciendo. Y comparar esos números con otras circunscripciones, con Villa María, con San Francisco y con Córdoba Capital, para poder tener un panorama bien claro de esa situación y hacer los planteos pertinentes del Tribunal Superior de Justicia. Para ya finalizar, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría pedirle a cada uno una reflexión. Yo pensaba por ahí cómo podemos hacer, desde el medio de comunicación, desde el rol que tiene cada uno, por supuesto, para poder fortalecer este reclamo, ¿no? Y no plantearlo como una cuestión que solamente le compete a los empleados y empleadas del Poder Judicial, a los trabajadores del derecho, a los magistrados, sino cómo se puede llegar a ese sector que por ahí a lo mejor, bueno, toca un poco de oído o no ha dimensionado lo que esto implica. Me parece muy importante cómo algunas personas lo han planteado desde lo que es una cuota alimentaria, desde lo que es, por ejemplo, renovar alguna orden de restricción en el caso de víctimas de violencia de género, digamos, muchas otras cuestiones que también son necesarias, digamos, que la justicia dé respuestas y rápido a las víctimas, a los denunciantes. Les dejo un ratito a cada uno para que puedan sumar un poco a esta reflexión. La Administración de Justicia es un poder esencial del Estado y es el poder al que el ciudadano común recurre cada vez que se encuentra en un conflicto entre personas o entre personas y el Estado, para que precisamente le dé una respuesta que le satisfaga en su requerimiento. Si eso empieza a fallar, lo que entra en crisis no es el poder judicial, como vos bien lo decís, Juli, los empleados, la cantidad de gente, la cantidad de oficinas, la cantidad de despachos. Lo que está en juego acá es precisamente la paz social, el rol que la Administración de Justicia lleva hacia la comunidad, hacia la sociedad en su conjunto. Y si eso no funciona, realmente entramos en una crisis que va muchísimo más allá de una cuestión laboral o de respuesta al requerimiento de los profesionales que trabajan con el Poder Judicial, que específicamente el Colegio de Abogados es el principal interesado que esto funcione. Doctor, lo vamos con la última reflexión. Suscribo todo lo que dice el doctor Testa. En lo que hacen las medidas de acción concreta, insisto, el Colegio de Abogados, la posición es utilizar un gran megáfono, un gran altoparlante para visibilizar esta situación, para que el vecino entienda que no estamos trabajando por una cuestión sectorial o corporativa, sino que estamos trabajando para mejorar el servicio de justicia. Y eso implica que va a haber mayor seguridad jurídica, mayor seguridad, y el llamado es también a que se involucren los ciudadanos. Y estamos teniendo resultados. Fíjese que ha habido un pronunciamiento muy importante del Consejo Económico y Social que nuclea a 18, creo que son 18 instituciones de la ciudad. O sea, es algo muy importante. Mañana se reúne la mesa de seguridad
que también integre el Consejo Económico y Social, que integran las fuerzas policiales, que integran los intendentes de Río Cuarto y de Olver, de Las Higueras. Entonces, tiene que ser un planteo que lo hace la ciudadanía, para que las autoridades políticas de la provincia empiecen a tomar nota de la verdadera dimensión del problema, empezar a debatirlo, porque nosotros, ojo, acá nadie se cree dueño de la verdad, ni nosotros tampoco. Nosotros tenemos algunas propuestas para formular, algunas ideas para sortear esta crisis, pero estamos seguros de que todo eso puede ser enriquecido a partir del debate. Entonces, el debate y la búsqueda de consenso es lo que nos va a permitir tener un poder judicial mucho más, de una mayor calidad al que tenemos hoy. Y eso es necesario que se empiece a visibilizar y que se empiece a discutir. Bueno, fue un gusto habernos tenido ambos acá para poder hablar de este tema que, como bien decíamos, está ya hace mucho tiempo en la agenda. Y me gusta que, más allá de que haya una cuestión coyuntural, esto de alguna manera sirva para hablar también de una problemática estructural que ya lleva mucho tiempo y que ojalá poder visibilizar esto, ponerlo en la agenda cada vez más, sirva también para que quienes tengan el poder para llevar adelante los cambios que sean necesarios lo puedan hacer. Seguramente lleve tiempo, pero bueno, por algún lado se empieza, así que agradezco muchísimo el aporte de ambos y sobre todo la predisposición de venir aquí y de plantear también su postura y sus conocimientos al respecto. Nos encontramos en la próxima edición de Contrapunto. Muchas gracias por habernos acompañado.